Mi nombre es Frankie Arias y he sido convocado por la Oficina Nacional de Derecho de Autor en República Dominicana para servir de hilo conductor de este encuentro que me parece que es histórico en esta coyuntura que vive el mundo. Este conversatorio tiene como título Héroes por la protección del arte y la cultura, y es una motivación de la ONDA en República Dominicana a la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que persigue que los jefes y directores de oficinas de derecho de autor de la región expresen, expongan sus enfoques con respecto a la pandemia que nos agobia a nivel global. Nos referimos al COVID-19. De inmediato vamos a entrar en materia y vamos a dar la palabra al primer expositor, quien da las bienvenidas a este encuentro. Y aunque todos hemos compartido en algún momento, protocolarmente es importante dar algunas notas. El director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que toma la palabra de bienvenidas, es doctor en Derecho y político dominicano, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entre sus estudios de posgrado figuran maestría en Ciencias Políticas, sección Servicios Internacionales de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, la UFU, Procedimientos y Vías de Ejecución de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, de igual manera diplomado en Comercio Internacional del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Repito, es el director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor en República Dominicana y es un amigo de todos nosotros, el doctor Trajano Santana. Adelante, doctor. Micrófono. Muchas gracias, hermano Frankie. Para mí es un honor dar la bienvenida a colegas de la región de América Latina y amigos todos. En diferentes momentos hemos compartido eventos, seminarios, talleres, conferencias, y la verdad que es un honor darles la bienvenida a este foro en la que vamos a intercambiar impresiones de cómo ha ido impactando la pandemia que en cada uno de nuestros países ha confinado a todas nuestras poblaciones. Quiero dar la bienvenida muy especial a nuestro querido amigo, maestro don Ernesto Piedra, quien ha aceptado estar con nosotros para comprender un poco más las industrias creativas y culturales y cómo es el comportamiento en este momento a nivel de la región a la luz de esta cuarentena que estamos viviendo en nuestros países. Todos ustedes, queridos amigos y hermanos, directores de la Oficina de Derecho de Autor, compartimos los mismos deseos, las mismas aspiraciones. Y hoy, a pesar de que docenas de eventos se han cancelado en diferentes países, aquí en República Dominicana, relacionado con la OMPI y con nuestra oficina, por lo menos 3 eventos importantes que se celebrarían desde enero hasta el mes de mayo han sido cancelados, como es natural, por la falta de condiciones sanitarias y garantías para los visitantes como para los participantes. Ahora el mundo se está rehaciendo, se está reinventando y de alguna manera se están estableciendo nuevos sistemas de trabajo. Nuevos sistemas de trabajo que de alguna manera van a producir mayor rapidez y desarrollo en nuestros países. Y ocurre que ya esto en diferentes épocas han ocurrido, pero hoy nos toca a nosotros estar en una situación que amerita de intercambiar impresiones de cómo en cada uno de nuestros países vemos primero el impacto negativo
el daño que está produciendo al desarrollo de los talentos, el efecto económico descomunalmente negativo, y cómo en este momento podamos unificar algunos criterios para sugerir a nuestros gobiernos, establecer desde nuestras oficinas políticas, planteamientos, ideas que puedan servir tanto al sector público como al sector privado para encaminar acciones actuales de protección a este importante y dinámico sector de la economía nacional y de la cultura nacional, de la preservación de nuestros valores tradicionales y culturales. Y en ese sentido, entonces, sería necesario que nosotros pudiéramos tener alguna visión común de qué están haciendo en Colombia, qué están haciendo en Ecuador, qué están haciendo en Bolivia, qué están haciendo en Perú, qué están haciendo en Panamá, qué están haciendo en Uruguay, Paraguay, en todos nuestros países. Entonces, en ese ámbito, nosotros necesitamos ver de qué manera hacemos esa interacción, ese feedback, que pueda incluso trascender a un planteo que pueda llegar a la OMPI y proponer que la propia OMPI establezca estos levantamientos, estas medidas para unificar algunos criterios de trabajo para seguir creando la unidad y la solidaridad mundial que se necesita tanto para enfrentar las consecuencias del mal de la pandemia, como también cómo podemos hacer proyectos hacia futuro, de manera que cuando lentamente comience a encenderse el motor de la dinámica de las economías, podamos nosotros tener alguna visión, algunos planteamientos, algunas propuestas comunes. Y ese fue el debate nacional que hicimos, para lo cual tenemos algunas propuestas que ya se están organizando para en el transcurso de los próximos días entregar al presidente de la República, que las está esperando, para determinar cuáles acciones se puedan ejecutar a favor de los artistas, cantantes, intérpretes, ejecutantes de obras científicas y literarias. En ese ámbito es la razón por la que les hemos invitado y que agradecemos mucho agradecemos que todos han aceptado nuestra invitación, y sé que este conversatorio, que no llega a ser un seminario, ni un taller, ni un debate, es intercambiar franco, abierto, informal, de qué visión tenemos cada uno de nuestros países, qué acciones se están ejecutando actualmente desde nuestros gobiernos para apoyar y ayudar a continuar la creación, el espectáculo, la diversión, la recreación, y luego hacia los próximos semanas o meses que nos vayamos incorporando al motor de la economía de nuestros países, pues vayamos con propuestas que lo más rápido posible podamos integrarnos al aparato productivo de la nación y seguir el desarrollo y seguir el progreso. Yo le agradezco mucho que hayan aceptado. Mi cariño, mi aprecio y respeto para todos, esperando que el Señor Todopoderoso pueda cuanto antes ayudar a detener esta pandemia, y que pronto nosotros podamos encontrarnos y abrazarnos como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias. Espero que sea de mucho interés y de mucho beneficio para todos nosotros este conversatorio, que de seguro deberá irse ampliando para que entre todos tengamos una mejor oportunidad. Muchas gracias. Cómo no, con las palabras del doctor Trajano Santana, dejamos formalmente iniciado este encuentro virtual, este conversatorio que tiene un interés capital en este momento. Tenemos un invitado especial,
y vamos a presentarlo ahora. Él es economista, especialista en derecho de autor, economía de la cultura e industrias creativas, director general del Competitive Intelligence Unit, especialidad en análisis del mercado y la regulación de las telecomunicaciones. También es director general de Nomismae Consulting, consultora dedicada al análisis de economía basada en la creatividad, así como instrumentación de políticas públicas, diseño y desarrollo de la cuenta satélite Observatorios Culturales. Autor de diversas publicaciones, un verdadero experto. Nos acompaña en este momento desde México el doctor Ernesto Piedras. Bienvenido. Gracias, Frankie. Muy buenas tardes. Queridos amigos todos, doctor Trajano Santana, como siempre, todo mi cariño. Gracias por esta invitación. Me entusiasma mucho siempre que recibo invitaciones de todos mis amigos, sobre todo abogados, porque somos pocos los economistas que hemos rendido alguna atención a este sector de las industrias protegidas por el derecho de autor. Esto lo vinculo mucho con lo que nos dice nuestro querido amigo Trajano, porque parte del planteamiento, y yo lo escuchaba y pensaba, si República Dominicana ha sido un mundo de encuentros, no me sorprende que hoy tengamos este encuentro y salir adelante con estas propuestas. Yo lo secundo, por supuesto. Soñaría con una carta de Santo Domingo, una carta de Onda, en donde replanteáramos, ya se ha dicho mucho, no regresar a lo que ya teníamos, sino evolucionar, porque hay bases que hoy nos permiten evolucionar. Déjenme empezar por decir que en las métricas que tenemos desde el sistema de cuentas nacionales, de la cuenta satélite de la cultura, las métricas oscilan entre 3 y 3.5% en nuestros países. Me ha tocado exponer en varios de nuestros países las mediciones que tengo. En México yo participo del Consejo Técnico de la Cuenta Satélite de la Cultura. Viene avanzando bellísimamente esa construcción metodológica, cuantitativa, cartesiana, pero usamos más la métrica que incluye la economía sombra. Mucha de la generación de nuestros contenidos culturales y creativos no pasa por la estadística oficial. Y cuando medimos esta economía sombra, que a veces es lo informal, lo ilegal, debemos decir, pero también lo digital no lo estamos sabiendo medir en esta época todavía, las métricas se aproximan al 7%. Casi la mitad de eso en tiempos normales venía siendo economía sombra. 3.6 puntos porcentuales de los 7.4 que tenemos en México. Esta es la primera crisis pandémica en la historia de la humanidad que nos toma con hiperconectividad. Ni siquiera la que tuvimos hace 10, 11 años, estábamos tan conectados con banda ancha fija, móvil, redes satelitales, fibra óptica, y hoy estamos sumamente conectados. Primera preocupación al respecto, no todos en la región. Tenemos una brecha digital que se convierte en una brecha de desarrollo. Una primera lección que debemos enarbolar es cumplir lo que en México hoy es un derecho constitucional, el derecho a la conectividad, porque hoy nuestras redes se han convertido en nuestras bibliotecas, en nuestras discotecas, en nuestras ludotecas. Accedemos por ahí a conciertos, a librerías, y quien no esté conectado está en una suerte de discapacidad creativa. ¿Qué tan mal estamos? Lo estamos viendo en términos económicos. Incluso puedo abundar para el caso mexicano. Ya estábamos en una fase recesiva. Nuestra evolución de la producción del Producto Interno Bruto ya estaba en números rojos, y esta terrible crisis nos viene a acentuar la caída económica. Como economista me considero y cuido ser muy cauto. No soy ni exagerado en lo optimista ni tampoco en lo pesimista, pero no me extrañaría para la región, definitivamente para México, que esta caída del PIB que estamos previendo
alcanzara los 2 dígitos. Ya hay pronósticos que para México y Argentina y Brasil hablan del 6%, del 7%, pero también ya hay otros bastante fundamentados que hablan de 12% incluso. Entonces, si algo no sabemos hoy es la magnitud de la crisis ni la permanencia de ella. Se habla de 2 a 3 meses en esta fase intensiva y con elevados costos. ¿Qué pasa el primer día que tenemos esta crisis de salud? Lo primero que se cierran son los espacios públicos, los espacios de la creatividad. Creatividad, recurso que es abundante en nuestra región. Por eso la segunda y siguiente lección que yo quiero proponer para salir de todos estos problemas es lograr posicionar de una vez por todas el valor económico que también tiene nuestra creatividad, y lo dijo mi amigo Trajano, posicionarlo ante las autoridades gubernamentales, ante los organismos internacionales que lo saben, pero somos una región que a pesar de nuestra riqueza en creatividad, no nos reconocemos al respecto y no reconocemos ese sector de actividad económica que esté imbuido en las industrias protegidas por el derecho de autor, en las industrias culturales y en las industrias creativas. No nos reconocemos y en cambio volteamos y vemos con mucha alegría las experiencias de Alemania, en donde Angela Merkel desde hace 3 semanas lanzó un fondo por 50,000 millones de euros solo para micro y pequeñas empresas dedicadas a la creatividad. Y los británicos hacen algo similar y en Italia se está trabajando al respecto. Entonces tenemos que estar convencidos que ese 7.4% del PIB, que esos casi 2 millones de empleos que se generan directa e indirectamente en la economía mexicana desde la creatividad, tengan esa evolución, tengan ese reconocimiento. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Mi estimación para el caso mexicano es que si esta crisis en su fase más extrema durara 3 meses, la caída en el Producto Interno Bruto o la pérdida de Producto Interno Bruto equivaldría a 1.4%. ¿Por qué no es una cuarta parte de todo lo producido, que sería algo así como 1.7, 1.8? Porque hemos transferido de los espacios públicos a los privados. Hemos convertido nuestros hogares en escuelas, en oficinas, en espacios creativos. Como economista no puedo evitar ver el fenómeno en 2 dimensiones, oferta y demanda. Las audiencias, los públicos, los lectores, nos hemos recluido en nuestros hogares a apropiarnos de contenidos creativos. Los que escribimos, los que pintan, los que componen, se han recluido para producir desde la dimensión doméstica. Pero 1.4% del Producto Interno Bruto es muy elevado. Regreso a los números. Si la métrica es 3.4%, como dice la cuenta satélite en México, 3.2, 3.4, o es el 7% si incluimos economía sombra, es momento ya de salir de esta crisis con un posicionamiento en donde un sector que genera tanto valor económico, tanto empleo, infraestructura, exportaciones, divisas, etcétera, pueda reclamar un retorno de una proporción razonable de esos recursos. Sé que ese es en muy buena medida el trabajo que desde sus trincheras gestan con los marcos legales, con el corpus institucional que construyen, y aquí tenemos que sumar los argumentos legales con los económicos y de una vez por todas empezar por reconocernos nosotros como ese sector creativo, ese sector productivo. Pensemos hacia el futuro de corto e incluso me atrevo a decir mediano plazo tendrá cicatrices muy profundas para el sector. No vamos a salir bien librados ni muy rápidamente de estos procesos. Pero pensemos más en el largo plazo. Nuestro patrimonio no se construyó en 2 meses o en 2 años. Tenemos patrimonio
milenario en cada uno de nuestros países. ¿Qué queremos hacia adelante? ¿Qué nos toca generacionalmente entregar a la siguiente generación reforzado y reconstituido? Un marco legal, un marco institucional y un sistema de operación presupuestal que, como decía el doctor Santana, sea común a la región. Sumemos las voces, sumémoslas mundialmente para hacer un replanteamiento. Yo no quiero regresar al tratamiento que se le da al sector cultural y creativo en mi país. Es de tenerlo en un pedestal, pero empolvándose, es no asignarle recursos, es no reconocérsele de manera integral. Yo quiero terminar diciendo que en este periodo tan trágico, pero también que nos está uniendo, porque vemos compatriotas nuestros falleciendo, vemos gente pasando hambre, hay tres grandes héroes. Primero, los trabajadores y los sistemas de la salud. Segundo, y no lo digo aquí en orden de importancia, las redes de conectividad que nos permiten lo que estamos haciendo ahorita. Pero tercero y más importante, este elemento identitario que nos deja arremangarnos y hacer esta construcción a futuro. Si me permiten, dejo aquí mi intervención. Vuelvo a agradecer nuevamente a Onda, al doctor Trajano, a todos ustedes por esta invitación. Hectarelis tiene mis libros en formato digital. Soy el autor, no hay violación al derecho de autor. Le pido a Hectarelis que los comparta con ustedes. Quedo a sus órdenes y aprendo y les escucho muy atentamente. Doctor Ernesto Piedras, una comparecencia extraordinaria, exquisita, con toda la sapiencia y la experiencia en la materia. El impacto que ha generado la pandemia en los autores a raíz de la cuarentena, con todo lo que tiene que ver con COVID-19 en República Dominicana, cómo están potencializando los autores sus creaciones durante la cuarentena, la interrogante, y las medidas que han tomado para apoyar a los autores son datos, ítems que nuestro abogado experto en derecho de autor y derechos conexos, que además es asesor de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, el doctor David Laos, comparte con todos ustedes. Adelante, David. El micrófono está cerrado. David, tu micrófono está cerrado. Correcto. Está ahí, abrió ya. Perfecto. Hello. Entró. Entró, adelante. Ok. Digo que gracias por darme la palabra y caramba, gran atrevimiento ponerme a hablar luego de que haya hablado una luminaria como el doctor Ernesto Piedra, muy querido entre nosotros, que nos mantiene siempre al tanto de lo que ocurre en su México querido. Y también de hablar después de nuestro director, Trajano Santana. Yendo al tema, en realidad la pandemia sorprendió a Onda, pero con el trabajo intenso y expansivo que se viene haciendo en Onda, hay una serie de previsiones que ya se habían tomado y que fueron acompañadas por la decisión del superior gobierno nuestro de ir en auxilio de diversos sectores, no solamente de los autores y compositores de música, el sector de la cultura musical. Entonces, dada esa situación, en Onda lo que hemos hecho ahora es canalizar lo que ya se había planificado entre nosotros y servir como de correa de transmisión ante el gobierno. Eso es en el plano burocrático lo que hemos hecho y seguimos haciendo. En el tema del sector, por ejemplo, de la gestión colectiva, en el tema de los autores en sí, también Onda ha servido como vehículo que busca la unificación de criterios en el sector, un sector
que no es muy extenso, pero que está en expansión. Se podría decir que tenemos un 100% de sociedades de un universo de 5 y otro 100% que quiere expandirse. Y ya todos esos sectores están yendo a Onda, están solicitando asistencia de Onda, y entonces nosotros estamos canalizando y a la vez tratando de influir para que el sector se unifique. Esta unificación entonces la vemos como una posibilidad de que los esfuerzos no se dispersen, que no ande cada quien por su lado con propuestas a veces tangenciales, sino que sean concentradas para de ese modo lograr que el sector resulte lo mejor beneficiado posible. Y esto entendemos que ha dado su fruto porque se está avanzando mucho en el plano de unidad. En cuanto a la producción, sí, nosotros hemos estado apoyando la producción de los autores individuales y grupalmente en torno al área de cada sector o género literario o artístico. Sin embargo, el punto de inflexión está entre nosotros en el tema de la copia privada, que, como se sabe, con los cambios tecnológicos que ya están y los que se avecinan, parece ser que en el futuro cercano, el hecho de que no se puedan hacer presentaciones en físico, en tiempo real, no va a afectar en principio a los artistas. En la medida esto sepan hacer uso de las redes y en la medida la copia privada sea el eje. De algún modo esto significa que hemos estado mirando un poco hacia Paraguay, donde la sociedad y el sector completo allá, porque hay un componente gubernamental como lo somos nosotros aquí en Uruguay, en Paraguay, que también está trabajando conjuntamente a los fines de conseguir que el sector, aún en circunstancias especiales y dada la característica de la copia privada, que es esencialmente digital y con mediciones que son instantáneas porque se trata de un sistema digitalizado e informatizado con base a los métodos de la telemática y que permite no solamente que este sea un área de reproducción de obras, sino también de creación de obras. Entonces, en ese sentido es que Onda ha estado trabajando, convenciendo al sector de que deben de ir a la unidad, que deben de crear un puro a esos fines y volcarse a lo que es presente futuro de la telemática como medio de producir y de mantener las sociedades de gestión colectiva al día en cuanto a la generación de ingresos que son los que permiten repartir. En ese sentido, y yendo a problemas como lo que ocurren en la actualidad, donde tenemos una pandemia que limita mucho, es obvio que habrán de crearse fondos especiales, que habrán de hacerse previsiones, no solamente como la tradicional previsión social que tienen las sociedades, que tradicionalmente han dedicado un capítulo a las actividades sociales. En este caso, son fondos de contingencias que deben de crearse y que Onda está incidiendo para que las sociedades trabajen en ello e incluso para que el propio gobierno tenga previsiones en el mismo sentido. De modo que haya una retroalimentación desde el sector privado hacia el sector público y viceversa para enfrentar situaciones como esta, porque las previsiones son de que esta no será la única pandemia que nos asolará, sino que vendrán otras y quizás con mayor intensidad. Entonces hay que ir haciendo esa planificación, sobre todo porque el 5G que viene en camino anuncia transformaciones en el sector. Y como este sector ha mostrado una gran capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y a la producción de obra dentro de esos cambios tecnológicos, nosotros vemos la situación como un proceso de adaptación que tienen que hacer las sociedades
como colectivo y los autores como individuos a los fines de ir entendiendo el proceso. Entonces, Onda lo que hace es más bien convencer o tratar de convencer de que esa es la ruta. Obviamente, cada quien va a su ritmo, a su paso. Unos correrán, otros trotarán, unos simplemente caminarán y otros se quedarán rezagados. Entonces, en esa vertiente es que el trabajo de la Oficina Nacional de Derechos de Autor se viene encaminando. ¿Qué resultados tenemos? Entendemos que el sector reconoce un liderazgo de Onda y que ese liderazgo se está haciendo también subcontinental, es decir, ya hay algunas ideas de nosotros que están siendo compartidas por nuestros homólogos latinoamericanos y a la vez nosotros estamos aprendiendo mucho, como hemos dicho que lo estamos haciendo del Paraguay y de otras oficinas de la región que también han estado en la tarea de reinventarnos, en la tarea de intentar adaptarnos a la situación que no hemos creado ninguno, pero que nos afecta a todos. Siempre en el ámbito de lo jurídico, el derecho no va al mismo ritmo que los negocios. Primero se dan las situaciones de comercio y luego el derecho trata de crear regulaciones, pero dado que el derecho administrativo es tan flexible y permite a un gerente público crear condiciones e incluso trazar pauta con miras a adaptar la norma a la realidad, el trabajo no es que haya sido difícil ni lo está haciendo, es más bien un proceso de asimilación donde el factor educación es determinante junto a una política pública definida. Entonces, Onda tiene sus planes muy bien definidos, tiene planes bien elaborados y estamos tratando de que esto entonces sea puesto en práctica. No sabemos, es una variable indescifrable, el tiempo que durará esta situación y esto definitivamente que incide en cierta incertidumbre que hay en el sector, pero lo que se nota es que de más en más nos estamos adaptando a esta situación y que no estamos solos, sino que el sector de la gestión colectiva está entendiendo y cada cual a su paso está adaptándose a la directriz que traza Onda. ¿Qué significa esto a futuro y qué nos traerá? Bueno, pensamos que a fin de año deberemos hacer una evaluación y esta evaluación será la que nos dirá cuál será el paso a seguir. Pero el plan está trazado, está a disposición de nuestros hermanos latinoamericanos y nada, lo que deseamos es seguir aprendiendo dentro del marco de la situación nueva y especial que tenemos para seguir enriqueciendo nuestro acervo y mostrar una vez más que el derecho de autor es capaz de reinventarse en cualquier coyuntura. Gracias. ¿Cómo no? El doctor David Lahoz en su participación. Me permito hacer dos recomendaciones. Primero, tener pendiente los 5 minutos por intervención y en segundo lugar, que todos podamos estar atentos al extremo inferior a la izquierda, donde está el signo, el símbolo del micrófono cerrado, para así hacerlo con un poquito más de fluidez. Vamos a continuar y tenemos ahora una exposición importante con la visión del impacto generado por la pandemia en Colombia. Tenemos a una experta egresada, es abogada de la Universidad del Externado de Colombia, con especialidad en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías de la misma universidad, maestría en propiedad intelectual de la Universidad de Turín, Italia, y especialización en derecho de los negocios internacionales de la Universidad
de los Andes. Es directora general de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia, la doctora Carolina Romero. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Y bueno, no nos pudimos saludar de uno en uno, pero a todos quiero extenderles simplemente un saludo, decirles que bueno, de esta salimos todos juntos, como dijo el Papa. Entonces hay que aprovechar este momento en que tenemos esta oportunidad para conversar estos temas. Yo les puedo contar que acá en Colombia la situación pues no ha sido distinta a la que ustedes ya narran en sus países de origen. Digamos que la pandemia tiene un efecto global y por supuesto cada uno de nosotros lo siente con mayor o menor intensidad, acorde como ha llegado el virus a cada uno de los países. A Colombia llegó en la primera semana de marzo, y a partir de ese momento, es decir, en el momento en que se detectó el primer caso, el gobierno nacional decidió adoptar medidas que implicaban, por supuesto, que no se realizaran espectáculos públicos. Esa fue la primera medida que sabíamos que iba a generar una afectación muy fuerte en las industrias protegidas por el derecho de autor. En Bogotá, bueno, quienes de pronto han tenido la oportunidad de estar acá en Bogotá, se van a dar cuenta que Bogotá es una ciudad muy activa culturalmente. O sea, en Bogotá lo que no tenemos es tiempo para asistir a todas las actividades culturales y a los eventos. Y para que ustedes se hagan una idea, solamente la semana en que se realizó ese anuncio del cierre, de la imposibilidad de realizar eventos masivos, esa semana teníamos aproximadamente unos 3-4 conciertos en la misma semana, lo cual ya se imaginarán el impacto que eso tuvo pues para diferentes empresarios y artistas, etc. Yo diría que la pandemia llegó como que en el momento más efervescente del calendario cultural en Colombia y en Bogotá. Entonces, por ejemplo, se canceló la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la FILBO, que algunos de ustedes seguramente conocen. La FILBO es el mayor mercado editorial de Colombia. Cada año la Cámara Colombiana del Libro saca las estadísticas de cuántos negocios se realizaron en materia de transacciones de derechos de autor, pero también cuántas ventas hubo de ejemplares físicos y también cuántas entradas se realizan en la FILBO, de gente que ingresa a la feria, ¿cierto? Entonces ya se imaginarán el impacto que esto ha tenido. Se canceló Stereo Picnic. Stereo Picnic es uno de los festivales de música más grandes que tiene Colombia. Es un festival de música que dura varios días seguidos. Se llama Stereo Picnic porque la gente se va como si fuera a acampar allá y a estar un rato bien largo, puede durar ahí muchas horas y también pasar de un día a otro con otro tipo de actividades porque la música no para. Además de eso se canceló el FICSI, que es el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Es el festival más importante para Colombia también en materia de cine, pero lo más dramático del FICSI es que el festival se canceló cuando ya había iniciado. Es decir, ya llevábamos 3 días en el festival cuando se bajó la restricción. Inicialmente era solo con aglomeraciones de espectáculos públicos y eventos masivos, y en esa semana el FICSI inició y en la mitad de semana dijeron no, ahora se prohíbe y solamente van a ser 50 personas máximo en cada reunión. Obviamente muchas de las proyecciones del FICSI son en auditorios y en teatros muy grandes de 250 personas, de 300 personas, y cuando ya bajaron tanto el número de personas que podían reunirse en un mismo lugar, hizo insostenible el evento. El último estreno al que yo asistí
que nos permitieron ingresar 50, pues obviamente nos contaban en la sala y teníamos que mantener una distancia entre cada uno de los espectadores. Como ustedes pueden ver, este panorama no fue muy alentador, y eso aunado en que precisamente, como ya lo mencionaba el doctor de la Hoz, estamos en un momento de incertidumbre. ¿Qué quiere decir? No sabemos en qué momento se vayan a levantar esas medidas. Nadie lo sabe, no lo sabe el gobierno, no lo sabe la OMS. Cada quien está como en una etapa de prueba, ensayo y error para ir midiendo un poco cuáles restricciones puede ir levantando y cuáles restricciones se mantienen. Obviamente, el presidente de la República ha sido súper enfático en reiterar que de las últimas restricciones que se va a levantar es la prohibición de las aglomeraciones, lo cual quiere decir que de entrada los espectáculos públicos por el momento no va a haber. Y otra dificultad que también la hemos visto como muy acrecentada es lo que tiene que ver con las producciones audiovisuales. Como ustedes saben, Colombia desde hace un tiempo ha realizado como varias actividades para fomentar la producción audiovisual. Y resulta que para hacer una producción audiovisual, pues uno puede ver que pueden estar en un mismo lugar hasta 100, 200 personas, bueno, depende del tamaño de la producción. Pero a raíz de que Colombia ha otorgado esos incentivos, ya aquí se están realizando producciones muy grandes, incluso producciones de estudios de Hollywood. Entonces, eso también pues tiene una imposibilidad en este momento de realizarse, y se ha paralizado, cancelado o aplazado un gran número de producciones. Entonces, para que se hagan solamente una idea, se calcula que más o menos fueron cancelados unos 493 espectáculos de música en vivo y unos 643 espectáculos de teatro. Eso es una cifra pues bastante alta, que además ha generado que muchos de estos artistas en este momento estén cesantes, lo cual también es muy preocupante. Estos artistas obviamente devengaban su fuente de sustento a través del pago de esas interpretaciones en vivo o a Al parecer se le ha frizado el internet a Carolina. Frankie. Vamos a darle la oportunidad de unos segundos para ver cómo restablece ella la señal y pueda concluir su ponencia. Mientras eso ocurre, y esperamos que así sea, y a las personas que han sintonizado tarde esta transmisión por las plataformas digitales, este es un encuentro latinoamericano que ha organizado y dirige la Oficina Nacional de Derechos de Autor en República Dominicana con su director general, el doctor Trajano Santana, y que hemos titulado Héroes por la Protección del Arte y la Cultura. Bueno, definitivamente parece que la doctora no pudo ingresar. La doctora acaba de salir de la sala. Voy a ver si puedo darle asistencia. Pueden continuar. Sin embargo, vamos a continuar con la reunión, con el conversatorio, con la dinámica. La doctora, habla del enfoque desde Colombia, y vamos a escuchar todo lo que se vislumbra, lo que se proyecta y lo que se vive en la actualidad en Panamá. El exponente tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial, una maestría en Desarrollo Organizacional del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, además un doctorado en Economía Internacionalizada en un programa elevado avalado por la Universidad de San Pablo y la Universidad Latina de Panamá. Presidió la Sociedad de Editores y Autores de Panamá, una organización de gestión colectiva de derechos reprográficos, y es director nacional de derechos de autor
del Ministerio de Cultura panameño, y hablamos del licenciado Carlos Winter, quien está con nosotros y a quien le damos la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Como decía, un honor estar aquí. Gracias por la invitación de nuevo al licenciado Trajano, al doctor Trajano Santana. Y bueno, gusto de ver a varios amigos y gusto de conocer al resto. No voy a repetir lo que todos sabemos que ha ocurrido. Sobre la situación específica de Panamá, las pérdidas para los artistas han sido millonarias. Actualmente, si entran a micultura.gov.pa, que es la página, a la izquierda arriba van a ver una opción que tiene para la persona registrar de manera más o menos organizada sus pérdidas, porque sí tenemos un aproximado, pero quisiéramos acercarnos específicamente a los sectores. Eso lo está dirigiendo licenciado. Sí, licenciado, permítame, disculpe, por favor. Como Adelante, no ha comenzado usted el desarrollo de su ponencia, permítame que la doctora Carolina Romero, que se reintegra, pueda concluir con su ponencia. ¿Le parece bien? Adelante, cómo no. Disculpe, licenciado. No se preocupe. Su micrófono, Carolina, para que pueda concluir y entonces continuemos con la dinámica de la reunión. Mil disculpas, doctor Winter, por la interrupción y mil disculpas a todos. Tengo problemas con mi red de internet, como si hubiera desaparecido la red y me quedé como hablando sola. Pero bueno, seguimos acá. Les iba diciendo de que, bueno, a raíz de todo esto, lo que hemos podido percibir es que el consumo cultural se ha trasladado a internet. Entonces, pues uno ve constantemente, casi día por el medio, hay un evento o un concierto, pero en internet. Por ejemplo, las películas también se han hecho como lanzamientos y se han hecho como retransmisiones, en este caso puestas a disposición en internet a través de streaming, también a través de diversas plataformas. Y en el caso de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se hizo como especie de una Filbo virtual, que eso fue como especie de un experimento en donde se realizaban varias actividades. Primero, lecturas de libros en vivo y también algunas lecturas que eran como a través de Twitter. Sin embargo, pues obviamente, como les decía, esto no se ha reflejado en un mayor ingreso para los autores, por lo menos hasta este momento. Entonces, ¿qué ha hecho por parte del gobierno de Colombia y concretamente el Ministerio de Cultura? Ustedes saben que acá en Colombia existe el Consejo Nacional de Economía Naranja, lo conforman hasta este momento 12 entidades, entre ellos 7 ministerios. En el marco de ese Consejo de Economía Naranja y pues en un trabajo articulado, el Ministerio de Cultura expidió un decreto que tiene como propósito, primero, la modificación del pago de la estampilla Procultura. Segundo, se establecieron unas disposiciones especiales para aplazar los pagos de la contribución de espectáculos públicos. Y por otra parte, se establecieron unas condiciones para la cuota de desarrollo cinematográfico. Todo eso junto, o todas esas medidas juntas, cogiendo por aquí, por allá y un pedacito del otro, lo que hizo fue que se destinaran alrededor de 120.000 millones de pesos para atender ciertas necesidades de las industrias creativas. Eso sin contar que lo que decidió el ministerio a través de diversos fondos de fomento fue no cerrar las convocatorias, como ellos tienen un programa de convocatorias anuales, entonces dijeron no las vamos a aplazar, sino que vamos a modificar un poco el propósito de esas convocatorias para que fuera posible que a través de esas convocatorias se produjera contenido que sí es posible producir en este momento. Entonces, más o menos ahí se palió un poco la situación por ese lado. Ahora, yo siento que uno de los retos más grandes también es para las oficinas de derecho de autor por varias razones. La primera de ellas, pues lo que está relacionado con la prestación de sus servicios. Cuando el gobierno nacional decretó las medidas de aislamiento,
obviamente eso involucraban también a los funcionarios públicos que no estaban relacionados con servicios no esenciales. En nuestro caso, obviamente, nuestro servicio no es esencial, o sea, se dio prioridad a servicios como el servicio de salud y ese tipo de cuestiones, transporte público, por ejemplo. Y lo que nosotros decidimos entonces fue suspender la prestación de los servicios presenciales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. A partir del 18 de marzo, la Dirección Nacional de Derecho de Autor está prestando, si bien no todos, la mayoría de sus servicios en línea. Esto para evitar las aglomeraciones, para evitar que la gente se traslade y para evitar los contagios. Entonces, y también para proteger la salud, por supuesto, de los funcionarios de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. En este momento estamos completamente todos en teletrabajo y eso ha permitido mantener el servicio de registro en línea, a pesar de que nosotros pues también tenemos habilitado el registro presencial. Pues dijimos que íbamos a suspender la prestación del servicio presencial y todo se está atendiendo en línea. Hemos visto que la Oficina de Registro se adaptó muy bien a esta nueva dinámica y si nosotros comparamos las cifras de registro del periodo del 13 de marzo al 20 de abril del año 2019 con la del año 2020, la Oficina de Registro este año hizo 1.062 registros más que el año inmediatamente anterior. Entonces mantuvieron su ritmo y eso ha permitido evidenciar en el registro que la gente está quedando más, que la gente está registrando más y que la gente en casa está acudiendo a este servicio. En cuanto a las capacitaciones, pues decidimos también trasladar toda la oferta institucional hacia el servicio de capacitación virtual para los cursos virtuales y a las charlas. Esto ha tenido un impacto que nosotros tampoco nos esperábamos. La semana pasada celebramos el Día Mundial del Derecho de Autor con un seminario virtual que realmente superó todas las expectativas. Me acordé ese día del equipo de la producción de Parásitos cuando recibió su estatuilla a la mejor película, porque ellos dijeron, cuando estábamos haciendo la producción no nos imaginábamos que nos íbamos a ganar un Oscar. Bueno, cuando nos estábamos imaginando ese evento, no nos imaginábamos que se iban a inscribir unas 3.200 personas alrededor del mundo. O sea, estuvimos inscritos de todos los países, de muchos países, y tuvimos inscritos de muchos municipios colombianos, personas que no habían tenido nunca la oportunidad de asistir a un evento de capacitación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. De igual manera, notamos una gran acogida de los cursos virtuales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. En términos normales, o sea, sin pandemia, los cursos de la Dirección Nacional de Derecho de Autor tenían mucha deserción, pues porque la gente se ocupaba, ya no era constante, no estaba en su casa y simplemente o no los terminaban o no se certificaban. Lo que hemos notado, lo cual nos ha impresionado mucho, es que la gente se está certificando de los cursos. O sea, en el mismo periodo de tiempo, desde que inició el aislamiento obligatorio hasta el 26 de abril del año, de este año, nosotros hemos tenido 347 personas que han obtenido los certificados de los cursos virtuales. Pero en ese mismo periodo de tiempo, el año pasado, solamente se certificaron 55 personas. Entonces, miren la diferencia tan grande, pues porque la gente se trasladó seguramente a aprovechar su tiempo en algunas actividades a las que no les había dedicado tiempo antes, y esto pues permitió que también a través de los cursos virtuales se lograra ese objetivo. Entonces, yo creo que uno de nuestros desafíos en este momento es generar conciencia en relación con el derecho de autor por dos vías. Primero, en relación con los creadores, para que estratégicamente en este momento, más que nunca, utilicen adecuadamente el derecho de autor y estratégicamente en favor de ellos. Y segundo, pues también para el público en general. ¿Por qué? Porque también escucha uno algunos sectores de usuarios, y de pronto alguno de ustedes lo ha vivido, que ha transmitido la inquietud, es que justo en este momento
no deberíamos pagar derecho de autor. Y es un contrasentido, porque es que justo en este momento es cuando más se debería pagar el derecho de autor. Ya sabemos que los artistas no están trabajando y les corresponde paliar un poco el impacto de la crisis a través de la obtención de esas regalías. Entonces, digamos que la sensibilización es en una doble vía. Ahora, en cuanto a temas que de pronto sí ha sido difícil para nosotros ver o implementarlos de una manera más activa. Por una parte, ustedes saben que nosotros tenemos un centro de conciliación y arbitraje. Ese centro de conciliación y arbitraje es muy activo siempre, pero lo que ha sucedido en razón de la pandemia tal vez es que algunos titulares o algunas personas que habitualmente utilizaban el centro han decidido no utilizarlo por esta temporada. Entonces, no hemos tenido muchas solicitudes de conciliación, pero aún así sí se han realizado audiencias de conciliación virtuales, audiencias que nos las habían solicitado antes del inicio de la etapa de aislamiento obligatorio y que se pudieron realizar virtualmente estando ya en la cuarentena, ¿sí? ¿Qué otra actividad para nosotros es difícil de implementar en línea y yo creo que en general para muchos países en Latinoamérica? En el caso de nosotros tenemos una función que es una función de naturaleza jurisdiccional. Nosotros tenemos como especie de un juzgado civil dentro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Qué es lo que ocurre? Este juzgado funciona como funciona cualquier juez civil y está sometido al Código de Procedimiento Civil, que es un código general. Acá nosotros lo llamamos Código General del Proceso. Según nuestro Código General del Proceso, se debe implementar en Colombia la oralidad. Eso significa que el proceso se lleva a cabo a través de una audiencia. Esa audiencia se puede suspender, pero primordialmente el proceso es una sola audiencia. Y hay unas etapas que son escritas. Entonces, virtualmente nosotros podemos manejar las etapas escritas, pero virtualmente es difícil algunos otros asuntos, como por ejemplo una práctica de prueba que implique la exhibición de documentos, una inspección judicial, una audiencia en donde sea necesario pues citar muchos testigos y algunos de estos testigos no tengan adecuadamente una conexión a internet como la que me pasó a mí ahorita. Entonces imagínense un testimonio que se interrumpe porque uno de los testigos pues no tiene una conexión y las implicaciones procesales que eso también tiene en el marco del desarrollo de este proceso. Entonces, nosotros lo que hicimos en relación con el servicio de justicia, que es en nuestro caso es una función de naturaleza jurisdiccional, nos tocó suspenderlo en la etapa inicial de aislamiento completo o cuarentena total. Esta suspensión va hasta el 30 de abril. Eso no quiere decir que la Oficina de Asuntos Jurisdiccionales no esté trabajando. No, la Oficina de Asuntos Jurisdiccionales siguió avanzando en el análisis de los procesos y siguió avanzando en organizarse administrativa y técnicamente. Ahora, a partir del 30 de abril, ¿qué va a pasar? A partir del 30 de abril nosotros vamos a establecer una progresiva, por decirlo de alguna manera, de una manera progresiva el servicio jurisdiccional, de tal forma que hayan ciertas cosas que se pueden realizar, por ejemplo, procesos en donde ya esté trabado el contradictorio, procesos en donde sea posible dictar una sentencia anticipada por alguna de las causales de sentencia anticipada. Y más adelante, dependiendo cómo evolucionan las medidas del gobierno nacional, vamos a ir a tomar unas determinaciones en relación con eso. También, ¿qué suspendimos? Suspendimos los términos procesales de algunas actuaciones administrativas, en concreto algunas relacionadas con sociedades de gestión colectiva. ¿Por qué? Porque veíamos una dificultad de avanzar en algunas de esas actuaciones. Entonces, digamos que administrativamente ha sido un desafío para la prestación de algunos servicios. Ahora, en temas de comunicaciones,
hemos estado más activos a nivel de comunicaciones para intentar transmitir a la gente, primero, la importancia y el valor que en este momento tanto la cultura como el derecho de autor representa para cada uno de nosotros que hemos estado confinados forzosamente. Hemos creado unas campañas, Capacítate con la DNDA, otra que nos gustó mucho que repetimos con el hashtag es tiempo de crear, pensando lo que de pronto estábamos intuyendo era que habían creadores que en este momento que era de pausa iban a tener la oportunidad de escribir, de componer, etc. Y bueno, esto no ha sido ajeno a otras pestes que han ocurrido en la humanidad. Hemos visto que como producto de esas pestes y esas circunstancias, grandes escritores han realizado algunas de sus obras más importantes, músicos, etc. Y bueno, tenemos la esperanza de que así sea. Por lo menos preliminarmente, algo que ya identificamos es que el registro que se disparó fue el registro de fonogramas y el registro de obras musicales. Entonces, fíjense que ahí en esa parte musical ya tenemos evidencia de que realmente la gente sí está creando más y está grabando más. El que se nos bajó, y con toda la lógica, fue el registro de obras literarias editadas, es decir, se paralizó un poco el negocio editorial y se bajó también el registro de obras audiovisuales por las razones que ya todos sabemos y que les comentaba antes de que pues no habían producciones audiovisuales. Entonces, aunque el registro de derecho de autor es de naturaleza facultativa, lo que hemos visto es que sí nos está reflejando la realidad de los sectores de las industrias culturales, los que les queda más difícil adaptarse y los que se adaptan de una manera más fácil, ¿sí? Eso por una parte. Ahora, nosotros tenemos una campaña a la que queremos invitar en este momento, se llama Héroes de la Felicidad. Ya se la había comentado a Trajano preliminarmente, y quisiéramos a través de esta campaña, ustedes han visto que se ha celebrado a los héroes que están en el servicio médico, que se ha celebrado a los héroes campesinos que han permitido que nosotros todavía tengamos en la despensa esos productos para comer, y queremos destacar también a los héroes que son autores y artistas a través de esta campaña. Yo apenas termine esta reunión voy a comenzar por invitar a Trajano a través de un tweet para destacar un héroe dominicano, y Trajano después va a tener que escoger un héroe de cualquier otro país y así sucesivamente para que hagamos una cadena a través de esta actividad. Ahora, y ya como para finalizar, yo creo que desde el punto de vista de la gestión del derecho es donde veo como los desafíos más importantes. Yo creo que en este momento hay muchas excusas para no pagar el derecho de autor, muchísimas. Hace poco había visto una campaña promovida por el sector privado acá en Colombia que decía: no abuses de la crisis. Si a ti te pagan tus servicios, por favor tú también pagas los servicios que utilizan de otras personas. Esa campaña la movió aquí en Colombia el sector industrial, pues porque creo que como proveedores de insumos lo están viviendo. No diré eso en el sector derecho de autor, es como lo que nosotros estamos pensando todos los días. Pues porque en este momento, para nosotros es clarísimo que unos usuarios, evidentemente, no va a haber la posibilidad de consumir bien protegidos por el derecho de autor. Le coloco ejemplos. Establecimientos abiertos al público, en los teatros, en los hoteles, ese tipo de sectores obviamente van a estar cerrados, y durante el tiempo que estén cerrados, pues no se produce derechos de comunicación al público y por lo tanto pues no están obligados a realizar ese pago.
¿sí? Pero hay otros sectores que vemos que por el contrario, en este momento están obteniendo mayores beneficios. O sea, acá en Colombia están aumentando las suscripciones a las plataformas digitales, están aumentando las suscripciones a Internet, está aumentando el acceso a Internet, porque en esta crisis el gobierno se propuso ampliar la cobertura de Internet. Las empresas de cable ahorita están recibiendo más suscriptores y uno se da cuenta que ciertos sectores de usuarios, en vez de tener una crisis que implique una parálisis de su servicio, estos otros sectores, esta crisis ha impulsado y ha puesto en auge la prestación de sus servicios. Hace como 2 semanas leí un artículo del MIT que decía que el Internet ha sido el servicio que más fácilmente ha respondido a la crisis generada por la pandemia. Pero también un dato estadístico que es importante tener en cuenta, que unos minuticos y ya termino, que el 50% del tráfico en Internet es producido por el consumo de video. Entonces imagínense, ese video que contiene, claro, pueden haber videos no protegidos por el derecho a autor, pero estoy casi que segura que la gran mayoría es contenido protegido por el derecho a autor, sin contar el otro contenido que no es video, como por ejemplo obras literarias, como por ejemplo ahorita muchas obras artísticas que están circulando en Internet. Entonces uno dice, bueno, en los sectores en que ha habido un auge y un mayor crecimiento, ¿qué justificación habría para no pagar derecho a autor? Esa es la pregunta que yo me hago y ese es el reto más grande que tenemos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. El enfoque colombiano de la doctora Carolina Romero